El Señor está con su pueblo. Amén. Repita nuevamente: yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Leemos la palabra del Señor y dice así: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes, ¿qué? Poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Padre, esta palabra es tuya, es para nosotros, la recibimos. Concédenos que con humildad, con reverencia podemos estar atentos a poder, Señor, recibir esa palabra para nuestra edificación, consolación, exhortación, para el fin y el propósito que tú la uses. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Bajo la guianza y la ayuda del Espíritu Santo vamos a desarrollar este precioso tema. Expectativa para buscar al Señor. Siempre que venimos a un servicio, sea un servicio celular, un servicio en cualquier lugar que sea, tenemos que tener una expectativa para acercarnos al Señor, sabiendo que Dios puede hacer algo en ese preciso momento en nuestras vidas. La vida de un cristiano, de un hombre, de una mujer puede cambiar con una sola palabra de Dios. Una sola palabra basta para que la vida de un ser humano cambie. Todo cambia así. En el Señor, recuerdes esta palabra: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero hasta el más fuerte espiritual, hasta el hombre más grande, estoy hablando en el ámbito espiritual, hasta la mujer más fuerte en el ámbito espiritual también, hay un momento que se cansa. Hay un momento que se cansa de tanto luchar. Yo no sé si hay hombres aquí, mujeres acá, que alguna vez se han sentido cansados espiritualmente hablando. Hay momentos de cansancio. Hay momentos donde necesitamos el segundo toque del Espíritu de Dios. Yo no sé si le ha pasado a usted. Yo personalmente he experimentado momentos, porque recuerdes esta palabra: la lucha que nosotros tenemos es espiritual. Y espiritualmente también son los ataques que nosotros tenemos. Por eso el Señor nos manda a que nos cubramos, en este caso, con la armadura de la fe. Con la armadura que Dios ha provisto para nosotros. Pero aún así, podemos ver que hay hombres y mujeres, grandes hombres del antiguo pacto, que se cansaron también en el área espiritual. Y que estuvieron a punto, muchos de ellos, estaremos hablando en el desarrollo del tema, ¿cuál fue el cansancio que ellos experimentaron? Pero Jesucristo nos da nuevas fuerzas. Amén. Él nos da nueva fuerza para nosotros seguir caminando en sus sendas. Dice el apóstol Juan en el Apocalipsis capítulo 3 verso 8. En este caso habla y dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay gente que quizás a los servicios a veces llega porque alguien lo llamó. Y gloria a Dios porque asiste. Hay gente que ha llegado por, qué sé yo, por alguna necesidad. Y gloria a Dios porque Dios puede hacer algo a través de esa necesidad y poder posteriormente la salvación. Gloria a Dios por ello. Pero cuando le hablo de una persona cansada espiritualmente, le hablo de un cristiano que ha caminado en el camino con Jesucristo, pero por algún motivo llegó a un valle. Estaba en un momento alto, pero posteriormente algo sucedió y llegó a un valle. El Señor con nosotros siempre está cuando estamos en lo alto espiritualmente hablando, y también cuando estamos en el valle. Él está con nosotros ahí también. Amén. Dios es Dios de montes y Dios de valles. En los momentos donde usted se siente más débil espiritualmente hablando, ahí es donde el Señor más se inquieta, por así decirlo, para que usted vuelva a subir al monte. Para que usted se vuelva a motivar otra vez de caminar de la mano con Jesucristo. ¿Por qué digo esta palabra? Vamos a Isaías capítulo 40 verso 28. Isaías capítulo 40 verso 28 dice así la Escritura: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es el creador de los cielos. Él es el creador de la tierra. Todo lo visible como lo invisible es todo, o más dicho, todo fue creado por Dios. ¿Quiénes están respirando de acá? ¿Ah? ¿Hay alguno que no está respirando? No, ¿verdad? Todos estamos respirando. Mire esa palabra, la que le voy a decir. ¿Usted está respirando, seguro? Mire lo que le voy a decir. ¿Ha oído aquel canto que dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respira? Así como su respiración es tan real, así también es la presencia del Señor en este lugar. Así como usted está respirando, tan cierto que usted está respirando y yo estoy respirando, así es la presencia de Dios en este lugar. Real. No lo podemos ver, pero Él está ahí. Muchas veces no podemos ver a Dios en el valle. Muchas veces pensamos que el Señor está ahí solo. Yo he escuchado oraciones, hay gente que dice: Señor, no me dejes. No, Él, déjeme decirle que no lo va a dejar nunca. Y aunque uno se intente ir, Él lo va a seguir. Él le va a ir llamando la atención en todo momento para que volvamos en sí. Pero dice la Escritura que Dios es el creador de todas las cosas. Su poder no se ha terminado. Él tampoco, dice la Escritura, no se cansa. Y Él entiende también todas las cosas. Diga conmigo, David. Cuando hablamos de David, hablamos de un hombre guerrero. Hablamos de un hombre aguerrido. Hablamos de un hombre, wow, podemos ver un gran guerrero espiritual en el antiguo pacto. David venció a Goliat. Pero David tenía una cualidad muy importante, que él dijo: así como yo mataba al oso y también mataba al león, así también este gigante será como uno de ellos. Oiga esa palabra. ¿Cuántas piedras tomó David? Tomó 5. Habían 5 gigantes. 5 gigantes. David mató 1. David mató un gigante. Mire, mató un gigante. Llevaba 5 piedras. ¿Cuántas usó? 1. Le quedaron 4 más. Le quedaron 4 piedras más. Y habían 4 gigantes que él tenía que matar, pero los hombres que lo seguían a él, ellos lo mataron. Usted y yo también tenemos gigantes que tenemos que derribar. ¿Por qué digo esta palabra? David había vencido a Goliat. Esa palabra la podemos entender. Mire qué terrible esa palabra. La lanza que Goliat tenía pesaba 600 ciclos de hierro. La lanza que Goliat tenía pesaba 600 ciclos de hierro. Ese es el peso que tenía esa lanza. O sea que era un imperio totalmente ese hombre, ese gigante espiritual. Pero David dijo: así como Dios me dio la victoria antes, Él me la va a dar hoy. Haga memoria en estos momentos acá. ¿Usted ha tenido victorias pasadas? ¿Sí? ¿Usted tiene alguna situación dura en este presente? ¿Usted tiene algún gigante en este momento frente a usted? Le voy a dar un consejo sabio espiritual. ¿Sabe cómo usted y yo podemos seguir venciendo y seguir teniendo victorias en el área espiritual y en todas las áreas? Recordando las victorias pasadas. Así como Dios te dio la victoria antes, te la puede dar también el día de hoy. Amén. Y mañana, y los años que Dios le va a dar de vida, Dios sigue también teniendo poder hasta el día de hoy. Amén. Es una forma como nosotros podemos ver: si Dios me dio la victoria hace 30 años, Él me la puede dar 30 años después. Amén. Poder meditar. David hacía eso. Oh, me recuerdo que el Señor me dio la victoria contra el oso y con el león. También Goliat será uno de ellos. 40 años, mire esta palabra. En este caso, por así decirlo, 40 años después, David
tuvo un nuevo reto. Segunda de Samuel capítulo 21. Abra la palabra ahí, o si gusta verlo acá en la pantalla. Segunda de Samuel capítulo 21 verso 15. Recuerdes esa palabra. David había matado a Goliat. Fue un filisteo, porque Goliat era un filisteo, un hombre de guerra desde su juventud, como dice la escritura, un gigante espiritual. David había matado al gigante del miedo. Pero segunda de Samuel capítulo 21 verso 15 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Y David se cansó. ¿Quién era David antes? David era un hombre de guerra. David era un hombre que cuando él decía, ese gigante va a caer a tierra, cuando David decía, vamos y vamos a pelear contra ese ejército, David era el primero que iba ahí. Pero llegó el momento en que David se iba a topar, por así decirlo, con un gigante llamado Isbibenob. Isbibenob, así se llamaba ese gigante. Y resulta que cuando David llegó a pelear con los filisteos, en la otra guerra que él tuvo, mire, aproximadamente 40 años después que había vencido a Goliat, aproximadamente 40 años después que David había vencido a Goliat, le llegó el gigante llamado Isbibenob. Pero resulta que en esa guerra que David llevó contra los filisteos, se cansó. Por eso pregunté al principio, ¿alguien se ha cansado en alguna guerra? ¿Sabe cuándo es que más se cansa uno de repente? Cuando clama y aparentemente usted dice, Señor, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Probando sonido? ¿Me escuchas, Señor? Muchas veces creemos que Dios no nos escucha, pero el Señor sí nos escucha. David se cansó. La Biblia no especifica acá, en ese momento, qué fue lo que le pasó a David. Simplemente dice que se cansó. El cansancio espiritual en un cristiano se puede ver en estas áreas. Cristiano que antes se congregaba, pero hoy no se congrega. Cristiano que antes leía la Biblia, que oraba, que ayunaba, que hacía ejercicios espirituales, ahora no los hace. Déjeme decirle, es un cristiano que se está cansando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un cristiano que se está cansando. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? El adversario, que el Señor lo reprenda, es como una serpiente, como una pitón, que cuando agarra a su presa lo va apretando, y cada vez que el ser vivo que tiene esa serpiente ahí respira, ese aire ya no lo puede volver a recuperar. Hasta que el último aliento se lo saca, allí la serpiente mata a esa presa. Cuando nosotros no recibimos el aliento de Dios, el ser humano, el cristiano, puede ir muriendo espiritualmente hablando. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante de la presencia del Señor? Un día vamos a tocar ese tema. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante de la presencia del Señor? ¿Sabe qué hacemos muchas veces? Señor, vengo seco. Bueno, viene el otro año. Señor, vengo seco. Viene el otro año, Señor, vengo seco. Y todo el tiempo seco. Y podemos pasar tiempos de resequedad, porque quizás los hemos pasado más de alguna vez, algunas personas. Yo los he pasado. Pero hay momentos también de llenarnos. Te voy a poner un ejemplo. Agab. Cuando Agab se quedó en el desierto con su hijo y lo fue a poner abajo de un arbusto, ella dice la Biblia que simplemente se quedó de lejos esperando que su hijo muriera. Y ella simplemente se quedó, mire, callada. Pero el niño, dice la Biblia, el jovencito lloró. Y Dios oyó la oración, en este caso el grito, el clamor de Ismael. Y en el momento que Dios escuchó el clamor de Ismael, Dios le abrió los ojos a Agag. ¿Y qué fue lo que vio Agag ahí en ese momento? Una fuente de agua.
Hermano, en el desierto también hay fuente. Amén. Hermano, en los tiempos de resequedad también hay fuente para llenarnos. Amén. Aún cuando nos sentimos secos, hay fuente para llenarnos ahí. Amén. Pero ¿qué hizo Dios con Agar? Mire, dice la Biblia, le abrió sus ojos. Y cuando le abrió sus ojos, ella pudo ver la fuente. Bebió ella, bebió sus hijos y no murieron. El cristiano que se siente seco, que se siente reseco espiritualmente, dígale a Dios: Señor, ábreme los ojos porque no veo tu fuente. Ábreme, Señor, los ojos porque ya no siento el mismo deleite por leer tu palabra. Ábreme, Señor, los ojos porque ya no siento el mismo deseo de cantar así como te cantaba antes, Señor. Ábreme los ojos, Señor. Podemos hacerlo y Dios tiene la respuesta. Amén. David, dice la escritura, que se cansó. Pero mire lo que dice el verso 16. Isiboset, Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Mire esta palabra: 300 ciclos de bronce. ¿Cuánto pesaba la lanza de Goliat? 600. ¿Qué quiere decir esto? Mire, Goliat, y eso se puede ver, el gigante Goliat era más grande y más fuerte que el gigante que le había tocado pelear a David en este tiempo. ¿Sabe cuáles son las guerras que se ganan? Aquellas que se ganan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. David, cuando corrió para Goliat, dijo: yo no vengo con lanza, ni con espada, ni jabalina, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ganó la guerra. Aquí vemos eso aquí. ¿Vemos la palabra de David ahí así? No. Mire, hermano, cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, no, si yo ya me sé la Biblia de pe a pa, ya la leí como 4 veces, ayuné el año pasado, leí la Biblia, etcétera, etcétera, fui esto otro. No, el pasado hasta cierto punto no nos va a ayudar si nosotros nos hemos descuidado. Porque si antes vencimos el gigante que tenía 600 ciclos de hierro en su lanza, el de 300 nos puede ganar. Si antes vencimos el pecado que tanto nos asediaba y en el nombre de Jesús fue derribado, un pecado pequeñito como la envidia puede derribar a un buen cristiano. Amén. Si se descuida. Yo un día le pregunté al Señor, y le voy a decir, le voy a abrir mi corazón en esa área, porque es un testimonio. Orando al Señor: Señor, esto y esto, y esto y esto y este otro, Señor. Clamando al Señor, pero clamando, llorando, clamando al Señor. Y por medio de una palabra el Señor me contestó y me dijo, así le digo con esta palabra: tienes envidia en tu corazón. Se lo digo porque sí, Dios habla todavía. Y yo me quedé: Señor, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? ¿Quién puede conocer sus propios errores? Líbrame, dijo David, de lo que me son ocultos. La envidia muchas veces no se ve. Solamente el que escudriña el corazón la puede ver. Así es. Solamente el que escudriña el corazón la puede ver. Y una forma como usted puede detectar si tiene envidia o no es esta: ¿cómo se siente usted cuando le va bien a su hermano? ¿Por qué a él y no a mí? Envidia. Ya se lo merecía. Envidia. Envidia. Sí. ¿Por qué él y no yo? Yo soy mejor que él. Envidia. Déjeme decirle, una persona así puede llenar 40 días y 40 noches y va a aguantar hambre. Dios no le va a responder. Puede ayunar, puede orar y no le va a responder al Señor hasta que arranque la envidia. No le va a responder al Señor. Aunque llore y grite, se muera de hambre, Dios no le va a responder. Le va a decir: tienes que arrancar la envidia primero para luego responderte. Y yo ese día me quedé: Señor, ¿yo? Sí, tú.
Y comencé el Señor a examinarme y me di cuenta dónde tenía la envidia. Me pasó un escáner espiritual. Por eso le pregunté a usted si alguna vez había sentido envidia ya siendo cristiano. Tenemos que tener mucho cuidado en esa área. Pero dice la Escritura que David se cansó. Leo el verso 16, 21-16. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido, mire, con una espada nueva, trató de matar a David. ¿De quién era descendiente este gigante? De Goliat. Llegaron todos los filisteos después cuando se presentaron allá ante los israelitas, cuando David mató a Goliat. Llegaron los gigantes, los filisteos a su campamento que tenían ahí, y el reporte fue: ya te diste cuenta que cómo cayó Goliat, cómo David le cortó la cabeza a Goliat, ese hombre que peleaba con nosotros. Llegaron los filisteos ahí, pero resulta que Goliat también tenía descendientes. Y ese Goliat, y ese hijo de Goliat, por así decirlo, pequeñito, ¿qué pasaba? Iba creciendo. Oh, ese pastor mató a Goliat. Ese pastor mató a mi papá. Hermanos, ¿cuántos de aquí hemos tenido victorias? Amén. Déjeme decirle que el diablo está enojado con usted. Amén. ¿Cuántos de aquí han puesto manos sobre los enfermos? El diablo está enojado con usted. ¿Cuántos de aquí han aconsejado matrimonios? El diablo está enojado con usted y conmigo. Y las 24 horas del día vamos a tener la guerra con él. Las 24 horas del día que usted está viviendo en este planeta Tierra, el diablo estará maquinando cómo destruirlo. En su trabajo le va a poner gente horrible que le va a hacer hasta cierto punto la vida imposible. En su familia, qué sé yo, con alguien, qué sé yo, algo que el enemigo pueda maquinar. Pero ¿dónde estaba el problema de David aquí? Que se cansó. ¿Por qué se cansó? Mire qué terrible esa palabra. Con un gigante de 300 ciclos de bronce que pesaba esa espada, esa lanza, perdón. Y quien tenía, dice la Escritura, una espada nueva, trató de matar, en este caso, a David. El nombre del gigante, Isbi-Benob. Mire la palabra, que significa quien habita en las montañas. Eso significa el nombre del gigante, Isbi-Benob, quien habita en las montañas. Corres al verso 17. Mas Abisai, mire esa palabra, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Hermano, ¿usted sabía que entre nosotros hay hermanos que son más débiles? ¿Sí? ¿Sí? Pase, varón de Dios. Pase acá. Pase acá. Aunque está más fuerte que yo. Pero hay momentos que tenemos que hacer esto, mire, para llevar a alguien. ¿Sí? Hay momentos en que la oración que usted va a hacer por un hermano va a ser esto. ¿Sí? ¿Por qué le digo esta palabra? Hay hermanos que pueden estar más débiles que otros. ¿Cuándo creen esa palabra? Gracias. Hay hermanos que pueden estar más débiles que otros. Por eso dice la palabra del Señor: el fuerte ayude al débil. Esa palabra es muy importante. El fuerte ayude al débil. Y muchas veces pasa esa palabra, o mejor dicho, pasa esa situación donde vemos gente débil en la fe, pero lo apaleamos y le tiramos piedras más que la de Goliat. ¿Cómo podemos levantar a un débil en la fe? Dice la Escritura que este hombre llamado Abisai
hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Le voy a decir una palabra aquí que significa Abisai, fuente de riqueza, o mi padre es un regalo. Eso significa el nombre Abisai. Pero mire lo que significa Sarbia, el papá de Abisai: bálsamo, medicina para sanar y restaurar y dar aliento. Eso significa la palabra, el nombre, Sarbia. Pero dice la escritura acá que este hombre llegó en ayuda, en este caso del rey David. Lo ayudó. Cuando el gigante estaba a punto ya de matar a David, este hombre llamado Abisai llegó en su ayuda. ¿Cuántas veces hemos visto un hermano que le dice a usted: hermano, ya no tengo deseo de ir al templo? Imagine que usted le diga también: hermano, fíjate que estoy meditando también en lo mismo. Ya no tengo deseo tampoco yo de ir. Fíjese. Se termina de hundir. Peor si le dice: es que ahí todos son unos hipócritas, hermano. Vámonos para otra iglesia, hermano. Si aquella iglesia estaba bien, la va a ir a arruinar. Se va a poner peor. Se va a poner peor. Porque miren, esta palabra se la digo: si usted no vence, esta palabra es muy importante, hermano. Si usted no vence el Isbibenot aquí, lo va a ir siguiendo hasta aún en que se vaya para la iglesia católica. Aunque se vaya con los mormones, lo va a seguir ahí. Aunque abra su propia iglesia y diga Jesucristo es poder y le ponga ahí lo va a seguir. Tiene que vencerlo en el lugar donde le ataque. Porque parece increíble, pero es cierto. Pero hay hermanos que no se hablan. Señor, concédeme que el día que lleguemos al cielo yo pueda estar en el cielo izquierdo y esa persona en el cielo derecho, porque no nos vemos acá. No va a llegar. No va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Procura, dice el Señor, ponerte de acuerdo con tu adversario aquí en la tierra mientras vivas, antes que el juez te entregue el alguacil y el alguacil te mete en la cárcel, dice. Porque os te digo, dice el Señor, que no saldrás de allí hasta que pagues la última blanca. Es terrible. Tenemos que meditar porque el evangelio es serio. Amén. Es serio el evangelio. Y como hermanos en el Señor, imaginen qué lindo nos vamos a ver allá, diferentes, con un cuerpo restaurado, diferente. Hasta esta cicatriz me va a quitar el Señor y ya espero que me la quite ahí. Pero tenemos que estar preparados desde acá. Y esta palabra, mire, es para mí, para usted. Este gigante llamado Isbibenot trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Ayudemos al débil en la fe. Aquel que ya está caído, ayudémoslo, hermano, pero no quiere, ayudémosle. Yo estoy aquí por muchos hermanos que me buscaron después que yo me fui. ¿Dónde anduviera? Solamente Dios lo sabe. Pero yo estoy aquí por eso también, por la gracia del Señor. Ore por el débil en la fe. Clame por el débil en la fe. Llore por el débil en la fe. Porque estará salvando un alma. Amén. Porque así le digo esta palabra. Y se lo digo con temor y temblor. Yo sé que aquí no hay ninguno, como dicen muchos por allá. Pero como hermanos tenemos que cuidarnos. Amén. Porque como Pablo mismo dijo, llegarán unos vestidos de oveja. Vestidos de oveja, pero por dentro, lobos rapaces. Hay gente que entra a las iglesias buscando carnita. Sí. Pasa. En mi familia pasó un caso. Una hermana mayor, 17 años, llega un muchacho, le dice:
quiero ser su novio. No, no puedo porque yo soy cristiana y usted no. Pues bueno, el hombre era astuto. ¿Cuándo me invita a la iglesia? Le digo. Oh, sí, vamos, claro que sí. Un alma para Cristo, dijo ella. Llegó el hombre. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Llegó. Sí. Levantó su mano. Vengan acá, vamos a orar. Con un ojo abierto y el otro cerrado. Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, te recibo. Ok, ahora sí ya puedo ser su novio porque ya es cristiano. ¿Sabe que el diablo le puso a ese hombre? Llena el requisito simplemente. Haz la oración de fe con la boca, pero sin el corazón. 5 días después, novios. 3 meses se casaron. Primer día de casamiento, el ojo morado. El otro ojo morado. Golpes. Así te quería tener. ¿Y qué puedes hacer hoy? La íbamos a visitar nosotros y ahí estaba la mujer. Y mi mamá le decía, ¿te acuerdas que te dije que ese hombre no te convenía? Sí, pero hoy es tarde. ¿Y sabe dónde estaba? Ahí cantando con nosotros. Alabaré, alabaré, alabaré. Antes de casarse. Pero inmediatamente que se casó, no lo volvimos a ver. Se quitó el trajecito de oveja. No, el de oveja. Y sacó el original que tenía. Se llevó la presa. Cuidado. Cuidemos a nuestros hermanos. Cuidemos a nuestras hermanas. Cuidemos a nuestros jovencitos, a nuestras jovencitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vale la pena. Hay tantos gigantes espirituales que andan merodeando el pueblo del Señor. Pero necesitamos muchos Abisai que levanten al caído. Así como David se cansó. Que levanten al caído y lo levanten en este caso para que pueda vencer ese gigante. Para que no se quede caído en ese lugar. Y dice la Escritura, mire, le dije la palabra lo que significaba. Hoy quiero hablarle un poquito acerca de Gedeón. Gedeón era un hombre hasta cierto punto miedoso. Era un hombre temeroso. Imagine que estaba trillando el trigo en el lagar. Imagínense, eso era algo lógicamente que no se podía dar. El lagar no era para trillar el trigo, para limpiar el trigo. Era algo diferente. Pero él por miedo estaba en ese lugar. Por miedo en este caso de los madianitas. Estaba escondido. Pero el Señor en ese lugar le dice, aun cuando lo vio así con miedo y con temor, el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Mire cómo le dijo el Señor. Gedeón era temeroso, miedoso en ese momento. Y el Señor se le presenta por medio del ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Hermano, aun cuando usted tenga miedo y temor, Jehová está con usted. Amén. Aun cuando usted se duerme en la oración, Jehová está con usted. Amén. Porque es increíble, pero es cierto. Pero hay gente que se duerme en los servicios o en las oraciones. Pero aún el Señor está que comienza orando, que sea 5 minutos, pero ahí está el Señor con él. Aunque se duerme, pero ahí está luchando ese hombre, esa mujer. Ahí está luchando. Está clamando al Señor ahí en que sea sus 5 minutos, aunque después llega el reposo del Señor y se duerme. Pero ahí está. Está luchando por no quedarse. Dice la Escritura, mire, Gedeón cansado. Pero el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Miren lo que dice Jueces capítulo 8, verso 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Usted ha venido cansado alguna vez al servicio? Posiblemente. Pero así como es Gedeón iba cansado, pero todavía iba persiguiendo al enemigo. Muchas veces quizás vamos a estar cansados espiritualmente, pero necesitamos seguir peleando la buena batalla de la fe. Necesitamos seguir peleando la buena batalla de la fe, aun cuando estamos cansados.
Dice 1 Samuel capítulo 30, verso 10, mire lo que dice. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sabe qué quiere decir Besor? Comodidad. No pudieron pasar el torrente de Besor, pero David con estos hombres, con 400 hombres, iban siguiendo, en este caso, al enemigo. Pero hubo un grupo que se quedó en el torrente de la comodidad. Mire esa palabra, el torrente de Besor, el torrente de la comodidad. Esa palabra es muy importante, el torrente de Besor, el torrente de la comodidad. Y no es crítica, pero es una crítica constructiva. Hermano, pero yo he visto gente dibujando aquí en el templo, pintando. Los hermanos gozándose y él pintando. Qué terrible. ¿Sabe que hay gente que quizás no ha llegado ni al atrio? Porque para llegar al lugar santísimo tiene que pasar el atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Siempre tenemos que esperar del Señor algo cuando venimos a este lugar. El torrente de la comodidad es tan terrible. El torrente de la comodidad es tan terrible que muchas veces pensamos, como dice Apocalipsis, que lo tenemos todo, aunque no tenemos nada muchas veces. El torrente de la comodidad es derrota total en la vida del cristiano. Gloria a Dios por las comodidades, pero que esas comodidades no nos aparten, en este caso, de seguir persiguiendo, en este caso, la buena batalla de la fe. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y sigo. Isaías capítulo 40, verso 29. Diga conmigo, Dios me da fuerza. Y las necesitamos de verdad, hermano. Las necesitamos cada momento. Isaías capítulo 40, verso 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuánto es 0 más 0? ¿Ah? 0. Para nosotros no funciona esa multiplicación, para el Señor sí funciona. Porque el Señor multiplica aún aquel que no tiene nada. Dios le multiplica. Aún aquel que está arrastrándose ya en la tierra, que ya no tiene ánimos para hacer nada en el Señor, Dios le da fuerza, se la multiplica. Amén. Pero algo tiene que hacer. Agar se quedó cómoda simplemente viendo cuando su hijo iba a morir. Se quedó cómoda, pero el hijo llamado, en este caso, ¿cómo se llamaba este hijo? Ismael. Lloró, dice la Escritura, y Dios oyó el llanto de Ismael y no murieron los dos. Hay familias que están a punto de caer, a punto de morir el matrimonio, pero están tranquilos simplemente viendo la casa que se está cayendo. Alguien tiene que hacer algo para levantar ese matrimonio. Alguien tiene que hacer algo. Y en este caso es el que conoce más de las palabras del Señor, el que está más sensible a la voz del Señor. Dice la Escritura, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa palabra es para mí, dígalo. Tenemos promesa del Señor, que Él nos levanta cada día, aun cuando estamos en los momentos de resequedad espiritual. Aun aquel que ya tiró los guantes, como se dice, Dios le dice: póntelos nuevamente y sigue peleando. Agarra tu Biblia y sigue predicando la palabra. Porque muchas veces le digo esta palabra, hay momentos de cansancio. Pero Dios dice en su palabra, no has terminado todavía la guerra, todavía estás respirando. Y si todavía estás respirando, corres peligro de que te mate un gigante espiritual. No se acomode, o más bien dicho, no nos acomodemos. Así es. Sigamos peleando la batalla de la fe. Amén. Recuérdese esa palabra.
Así como Faraón no dejó tranquilo a Israel cuando salió de Egipto, así también el adversario no lo va a dejar quieto a usted y a mí mientras no partamos de este planeta Tierra. Amén. Tenemos que estar alertas en todo momento, peleando la buena batalla de la fe. Isaías 41 verso 10. Ya voy a terminar. Isaías 41 verso 10. Mira lo que dice esta palabra. No temas. ¿Por qué? Yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Oiga, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuánto creen esa palabra? Amén. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no algunas veces, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El verso 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿cómo te dice? No temas. ¿No temas qué? Yo te ayudo. Amén. ¿Cuántos tienen dificultades acá? ¿Las tienes? ¿Las tienes? ¿Hay gigantes? Sí. No los vemos, pero ahí están. No los vemos, pero ahí están. Pero ¿sabe qué te dice el Señor? Mire qué lindo es la palabra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. ¿Sabes cómo dice ese canto? Hay momentos en la vida, mira, que ya no puedo más. Momentos de tristeza y de soledad. ¿Lo has oído? Hay momentos en la vida que hay que sonreír. En medio de la tristeza y el dolor. Pero ¿sabe cuál es la promesa? Pero Jesús a mí me ha dicho que yo estoy contigo. Amén. En medio de la angustia y el dolor. ¿Y sabes qué dice después? Yo estoy contigo. Jesús me ha dicho, yo estoy contigo en los momentos de tristeza. Pero ¿qué dice después? Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Esa es la promesa del Señor. La tenemos. La tenemos, hermano, la tenemos. Hermano, hay momentos de tristeza y de dolor. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? Que sonrías en ese momento. Amén. Algo que al diablo le da migraña es que el cristiano se ríe en el tormento. Estoy en tormento, pero sigo levantando en alto el nombre de Jesús. Amén. Estoy en dificultad, pero sigo levantando el nombre de Jesús. Amén. Todo está saliendo aparentemente mal, pero yo sigo creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Hay gigantes que están rodeándome, pero yo confío en el nombre de Jesús. Porque aún dice el Señor, o el canto, aún habla del enfermo. Yo estoy con el enfermo, dice el Señor. Yo estoy con el angustiado, yo estoy con el abatido, yo estoy con el preso, yo estoy con la viuda, yo estoy con aquel que aparentemente no le haya salida a lo que está pasando. Ahí dice el Señor, yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo, dice el Señor. Los que no creen esa palabra, y lamentablemente quizás la palabra no llegó a tiempo para ellos. Aquel que se suicida, aquel que cree que el Señor lo dejó solo, aquel que cree que Dios no le respondió, a ese la palabra llegó tarde. Pero déjeme decirle esta palabra: usted que está vivo y yo que estoy vivo, tan cierto como el aire que respiramos, el Señor está con nosotros. Amén. Ponte de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Ponte de pie y cierra tus ojos. Glorifica al Santo. Glorifica al Santo. Glorifícale. Glorifícale.
Glorifícale al Señor, glorifica al Señor. Glorifica al Señor, glorifícale. Habla con sus propias palabras, ahí te encuentras, háblale. Con tus propias palabras, habla ahí. Él da fuerza, dice la Biblia, cansado. Multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Aquel que no tiene fuerzas, el Señor le dice: hoy yo te puedo llenar hoy. Yo te puedo dar fuerzas. Yo te puedo dar vigor para que tú camines, para que tú sigas peleando la buena batalla de la fe. Aquel que cree que, y de hecho venció a Goliat, usted y yo hemos vencido. Pero hay gigantes que nos vamos encontrando con ellos. David dice en la Biblia que peleó con los filisteos y se le presentó este gigante. Pero cuando se le presentó este gigante, él se cansó. Si en esta noche hay algún cansado, hay alguno que se encuentra cansado, quizás ha clamado al Señor por el gigante que tiene enfrente, por la adversidad. Déjame decirte que hay un Abisai. En este caso David ayudó a Abisai, me habían dicho, ayudó a David. Aquí está un Cristo de la gloria. Quita el Espíritu Santo de Dios para fortalecerte, para ayudarte, para decirte: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Simplemente tienes que confiar en Él. Aquel que perdió el gozo, aquel que aún quizás viene a los servicios pero no tiene expectativa de que algo va a suceder. Déjame decirte que la Biblia dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Tan cierto como que hoy tú y yo estamos respirando, así es tan cierta su presencia en este lugar. Respira la presencia del Señor. Respira, recibe el aliento del Señor. Recibe el aliento del Señor, esa nueva fuerza que Él da, esa nueva fuerza que Él otorga a sus hijos, a su pueblo, para seguir derribando fortalezas, para seguir derribando gigantes en su nombre. Porque que quizás hay momentos de cansancio, no podemos permanecer todo el tiempo ahí cansados, porque hay una fuente grande que nunca se acabará, que sigue fluyendo agua de vida, para que todo aquel que se meta ahí desde la Escritura, habrían corrientes que estarían fluyendo dentro de él para vida eterna. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí hay un pueblo, Señor, reunido. Hoy te pido, Señor, aquel que quizás vino cansado, abatido, angustiado, con pocas fuerzas, hoy te pido en el nombre de Jesús que le multiplique sus fuerzas, que lo levante, Señor, levante su vida. Señor, levántalo, levanta a esa mujer, Señor, levante a ese hombre, Dios Todopoderoso, que aquí está reunido en esta noche. Levántalo, Señor, levanta, Señor, a esa mujer, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay momentos, Señor, que el pueblo clama, y dice tu palabra que hay que tener paciencia para saber esperar, Señor, en tus promesas, en tu respuesta, Señor. Pero más sin embargo, muchas veces la oración no contestada puede producir cansancio, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que otorgues y concedas paciencia, Señor, a todo y a cada uno de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en los afligidos, Señor, busca las aguas, y tú eres la fuente, Señor, de agua que salta, Señor, para vida eterna. Señor, tú eres esa fuente, Señor, tú eres ese manantial. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mi alma te alaba, adora al Señor.